Y los voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Hace algunas semanas estuvimos hablando sobre este mismo capítulo. Y hablábamos de Cristo como príncipe y salvador, como gobernante y salvador de nuestras vidas. Bueno, esto vendría a ser la continuación de aquel momento y de aquella situación que vivieron los apóstoles cuando una vez sueltos de las prisiones en las que estaban, vuelven y se reúnen con sus hermanos y comienzan a orar al Señor. Así que les invito a leer desde el versículo 23 en adelante. Hechos 4, 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, todos juntos, y dijeron: Soberano Señor, guarde esa palabra en su mente. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Estaban invocando allí a la palabra de Dios. Salmos 2, versículo 1 al 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aleluya. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, estamos amenazados, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos en esta mañana, motívanos, Señor, en esta mañana para que esta palabra se haga viva aquí en la iglesia de Osorno. En los capítulos iniciales del libro de Hechos, y en todo Hechos en realidad, vemos el nacimiento de la iglesia hace 2000 años atrás. Pero vemos que este nacimiento no fue un parto fácil, por decirlo de alguna manera. No fue algo que se dio sobre un manto de rosas, de hojas de rosas, sino que tuvo dificultades. Se levantaron objetores. Había un entorno difícil para la predicación del Evangelio. Y así fue como Pedro y Juan terminaron ante el concilio. 70 hombres religiosos que les prohibieron predicar la palabra. Y la verdad, queridos hermanos, nunca ha sido fácil seguir a Cristo. Nunca ha sido fácil ser un verdadero cristiano. Quizá uno de nombre puede ser, pero un verdadero cristiano nunca ha sido fácil. Y nunca ha sido fácil predicar la palabra de Dios. Siempre ha habido oposición en la era en la que usted se ubique. Cada tiempo, cada sociedad tiene sus opositores al mensaje del Evangelio. Pero en medio de la adversidad, nuestros hermanos del libro de los Hechos nos muestran un ejemplo de cómo comportarse y de qué temas poner delante del Señor en oración como prioridades para la oración. Sus vidas nos sirven de ejemplo en el presente. Y yo quiero invitarles a ir recorriendo estos versículos para ver qué encontramos de Dios en ellos. Bueno, lo primero que podemos ver
en su oración en el versículo 24 es que ellos, oyendo todo esto, levantaron su voz y lo primero que dijeron fue: soberano Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Comenzaron su oración alabando la soberanía de Dios. Reconocieron que nada de lo que estaban viviendo era algo fortuito, era algo que estaba allí sucediendo fuera del control de Dios. Todo lo contrario. Ellos entendieron de inmediato que cada sufrimiento, que cada situación de sus vidas estaba escrita con claridad en el plan de Dios. Y eso lo vemos en los versículos 25 y 26. Ellos recordaron, el Espíritu Santo les trae a la mente la palabra de Dios allí que escribió David 1000 años antes de Cristo, en el Salmo 2, versículo 1 y 2, cuando habla de la oposición que tendría Jesús a su mensaje, a su persona y cómo se levantan contra él. Y por lo tanto, la conclusión a la que llegan en la oración, en el versículo 28, es que todo cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, sucedió. Sucedió. Ellos comprendieron que Dios había determinado hasta sus sufrimientos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué trae a nuestras vidas? Un mensaje claro, hermanos. Ellos recibieron fortaleza, recibieron motivación, recibieron ánimo al saber que lo suyo no era algo inesperado, algo que estaba fuera del plan de Dios, sino que sabían que estaban cuadrados perfectamente con la voluntad de Dios y con su plan para ese tiempo. Por lo tanto, recibieron fuerzas al saber que marchaban en el plan de Dios. Amén. Entonces, lejos de amilanarlos, ay, la palabra se me estaba arrancando, de entristecerlos, mejor digamos una palabra más fácil, recibieron un envión de fuerza. Un envión de fuerza. Se animaron, no se deprimieron y lloraron: Señor, ¿por qué nos está ocurriendo esto? Sino que dijeron: Señor, está ocurriendo lo que tú dijiste que iba a ocurrir. Por lo tanto, te alabamos y confiamos en tu soberanía. ¡Aleluya! Y este sentir, esta visión es la visión que deberíamos tener cada uno de nosotros en nuestra vida. La iglesia del presente. Decir: Señor, lo que está ocurriendo en el mundo, estas leyes que se levantan en contra de ti, esta oposición, este laicismo radical, este secularismo que está viviendo el mundo, el pecado, cómo se levanta. ¡Oh, Señor, no te pilló de sorpresa! Esta persecución a la que comienza a sufrir la iglesia no te ha pillado de sorpresa. Es algo que está en tu plan. Y si somos perseguidos, y si somos apuntados, y si somos rechazados, es porque estamos caminando en tu plan, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gocémonos en la soberanía de Dios. Él está en control. Las luchas que vivimos, las dificultades por las que atravesamos, no se escapan a su voluntad. Él tiene todo escrito allí en su palabra. Amén. Ahora bien, una vez que entendieron lo que estaba ocurriendo y supieron situarlo en el lugar correcto, es voluntad de Dios, por lo tanto no debemos desmotivarnos. Recobramos fuerzas. La petición prioritaria que levantaron es tremenda. Es tremenda. Vamos al versículo 29. Y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. No estaban inconscientes del peligro que estaban viviendo. Estaban completamente conscientes, pero dijo: mira sus amenazas y concede a tus siervos que salgamos libres de esta. Sin sufrimiento, Señor.
que todo esto se acabe pronto, Señor. Que cambien los líderes, las autoridades, los gobernantes, Señor, porque cuando venga otros líderes religiosos, otros presidentes, la cosa va a cambiar. ¿Esa fue la oración que hicieron? No. Dice, concede a tus siervos que a pesar de todas estas amenazas, que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. Esa era la oración que tenía la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Había una prioridad en su vida y era que la palabra de Dios fuera predicada. Amén. En medio de la persecución, no oraron por sus necesidades, o quizás sí, pero lo prioritario, lo que Lucas quiso dejar plasmado, fue que el centro de su oración fue: Señor, danos la fuerza para predicar, para no callar, para levantar el nombre de Jesús en alto aquí en medio de nuestra sociedad. Ese es el mismo sentir que debe haber en la iglesia de hoy, amados hermanos. Tenemos que discernir el tiempo que estamos viviendo, saber que estamos en las etapas finales de la humanidad, que Cristo pronto volverá, pero eso significa que también se va a levantar el enemigo con más fuerza que nunca. El pecado sobreabundará, pero allí donde sobreabunda el pecado, la palabra de Dios tiene que ser predicada con más vehemencia, con más fuerza que nunca. Porque es la única que puede vencer, destruir las fuerzas del enemigo. Estamos en una lucha contra fuerzas espirituales de maldad. El diablo quiere arrastrar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de colegio, de universidad, hacia el infierno. Esa es la verdad. Quieren que cada persona que esté aquí en la tierra se pierda. Pero nosotros hemos sido puestos por el Señor para llevar la luz del Evangelio y la salvación a cada persona que nos rodee. Amén. Hasta entrados los años 90, la iglesia cristiana creció con fuerza en nuestro país. Hubo un despertar espiritual desde el principio de siglo hasta esa fecha. Pero luego, no sé si fue por el crecimiento económico, la situación de muchos cambió, pareciera que la iglesia en Chile se durmió. Y el crecimiento fue muy lento hasta esta época. ¿Sabe lo que más ha crecido? Es el secularismo, el ateísmo. Ha crecido enormemente en nuestro país y en Uruguay, según las estadísticas que se manejan en toda América. La iglesia se durmió. La iglesia perdió el vigor evangelizador. Pero el Señor, en este tiempo, quiere tocar nuestro corazón y decir: lo que yo quiero es que la iglesia vuelva a evangelizar. Lo que yo quiero es que tú vuelvas a hablar de mí a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo y de estudio. El Señor quiere llevarnos a un punto de inflexión en la vida de la iglesia, a cumplir como obreros diligentes la misión que Él ha entregado a cada uno de nosotros, hermanos míos. No debemos ser obreros negligentes que están allí durmiendo en nuestra vida espiritual, sino que debemos poner toda nuestra fuerza en hacer la voluntad de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: qué afortunado aquel siervo que cuando su Señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Qué afortunado aquel siervo que cuando su Señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Digo la verdad, el patrón que está en los cielos lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Señor, si hay algo que
está en mi corazón, Señor, es que cuando tú vuelvas, pilles a tu iglesia haciendo lo que tú le has encomendado, Señor, cumpliendo el deber que nos diste allí hace 2000 años atrás cuando dijiste ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, esa es la misión de la iglesia. Hermano mío, esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es que nos sintamos bien con nosotros mismos. Obviamente, cuando el Señor llega a nuestro corazón, cambia todo y cambia nuestros sentimientos, saca nuestra tristeza, nos llena de gozo. Son cosas que ocurren cuando el Señor llega a nuestro corazón. Pero nuestra misión, nuestra prioridad no es esa, sentirnos cómodos, bendecidos, por decirlo de alguna forma, por el Señor. Nuestra prioridad es convertirnos en evangelistas. Cada uno de nosotros, no solamente los que se paran aquí, sino todos ustedes están llamados por el Señor a cumplir su voluntad. Esto es predicar el evangelio. Amén. Hay un sentido de urgencia que el Señor quiere colocar en nuestros corazones. Un sentido de urgencia. Hay una prioridad más alta en la iglesia. Más alta que hacer seminarios, conferencias, que son todas cosas muy buenas, campamentos. Hay una prioridad más alta y esa prioridad debe ser predicar con todo de nuevo la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Ahora bien, esta oración, la frase que acabamos de leer, contiene una petición inserta allí. No solo les bastaba a los hermanos predicar, hablar del evangelio, sino que ellos le piden al Señor, Señor, queremos predicar con todo denuedo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el denuedo? Bueno, podemos traducirlo como valentía, intrepidez, valor. Señor, ayúdanos a predicar con valor tu palabra. Señor, ayúdanos a ser intrépidos en la predicación del evangelio. Esa era la oración que tenían nuestros hermanos. No solamente pedían la oportunidad de hablar, sino que lo hicieran con fuerza, lo hicieran con valentía, con valor, que las vergüenzas y temores quedaran de lado. Porque la misión ameritaba gente valiente. Y hoy día no es distinto, hermanos. El Señor nos llama a dejar nuestras vergüenzas, a meterlas en el bolsillo. Nuestros temores al rechazo, al qué dirán. Oh, ya van a salir de nuevo hablando de su Dios, de su evangelio. Tenemos que dejar esas vergüenzas, esos temores de lado y convertirnos en el ejército valiente que Dios quiere. Amén. Gracias, Jesús. Yo creo que cada uno de ustedes ha visto las noticias y ha estado al tanto de la guerra de Ucrania y de Rusia. Y ha visto cómo hay un grupo que está más motivado que otro. ¿No es cierto? Los ucranianos tienen una motivación de defender su territorio. Y los rusos van allí, esos pobres muchachos, yo me imagino, sin ningún deseo de luchar, de tal forma que se han llenado de temor, según lo que dicen las noticias, yo no estaba allá, y han abandonado sus puestos de combate. Pero hay otro ejército que está lleno de valor porque sabe que están defendiendo algo importante y están luchando por sus vidas, por sus familias, por sus ciudades, por sus terrenos, y van avanzando a pesar de que el otro ejército parecía que era mucho más grande y más poderoso. Y a veces nos parece que el diablo,
que el mundo, tiene un ejército más grande y poderoso que el nuestro. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos realmente el pueblo poderoso. Nosotros tenemos la presencia y el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos una misión importante. Tenemos la motivación necesaria para ir y luchar contra las fuerzas del mal. Y eso no se hace a golpes, no. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Nuestra lucha es espiritual y se gana a través de las herramientas espirituales, a través de la predicación de la palabra y de algo más que vamos a ver en adelante. Predicar con valor requiere perseverancia y compromiso. Comprometerse con una verdad que sabemos que es real. Comprometerse con la misión. Comprometerse con Cristo y no claudicar, porque sabemos que estamos en lo correcto, pero requiere también perseverancia, disciplina para superar los temores, para mantenernos allí, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, hablar de Él. Amén. Ahora bien, la petición era bien completa, la de nuestros hermanos. Vamos a ir al versículo 29 y 30. No solo pidieron hablar con denuedo, sino que dice, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, y después piden algo especial. ¡Wow! Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Yo no creo que lo que está en el libro de los Hechos sea un mero relato histórico, hermanos. Nosotros creemos que lo que aquí está incluido es además un ejemplo, un modelo a seguir de la iglesia. Debemos orar para que Dios nos invite o nos lleve a la predicación, pero al igual que los hermanos, ellos oraron para que fueran acompañados de poder de lo alto. Dentro de sus prioridades estaba la predicación y el poder de Dios. Había una petición de, Señor, acompáñanos poderosamente. No nos dejes solos. Muestra tu poder mientras nosotros predicamos. Entendieron ellos de inmediato, en los primeros días de la iglesia, que el motor de la evangelización, hermanos, el motor de la evangelización es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ya les decíamos, no es una lucha humana, es una lucha espiritual. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que entrega la capacidad para hacer la predicación de Dios en medio nuestro, para llevar a cabo la evangelización del mundo. La extensión del reino es una capacidad que entrega el Espíritu Santo. Amén. Por tal motivo, es de suma importancia que nosotros sigamos el ejemplo de nuestros hermanos primitivos y que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Señor, decirle, Señor, yo tengo una misión. Señor, yo quiero hacerla, yo quiero predicar, yo quiero hablar de ti. Señor, ayúdame, dame valor para hacerlo, valentía, intrepidez. Pero Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me acompañe. Señor, necesito ver la muestra de tu poder acompañando la predicación del Evangelio. Necesitamos el respaldo poderoso del Señor. Necesitamos ver maravillas en medio nuestro. Yo creo, yo anhelo comenzar a ver sanidades, hermanos.
comenzar a ver cómo personas son liberadas de cadenas, de opresión, de la adicción a las drogas, al alcohol, de salir de la tristeza, de la depresión, siendo rotos por el poder del Espíritu Santo, palabras proféticas, hablándole, dones, obrando en medio de la iglesia, acompañando. No nuestros gustos, nuestros deseos, sino la predicación del Evangelio. Amén. Solo el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios actuando en medio de la iglesia, va a abrir una brecha en medio de las tinieblas y va a comenzar a abrir las nubes para que la luz de Dios alumbre nuestra ciudad. Gracias, Jesús, porque nos hablas. ¿Cómo terminó esta oración, hermanos? Vamos a ir concluyendo. ¿Sabemos lo que oraron? Señor, ¿sabemos lo que ocurre? ¿Sabemos que está en tu voluntad, Señor? ¿Estamos en tu perfecto plan? Hay amenazas, pero danos valor para predicar con poder. Valor para predicar con poder de tu Espíritu Santo. Diga conmigo, valor para predicar con poder. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 31. Cuando hicieron esta oración, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, no algunos, no unos pocos, no Pedro y Juan, los apóstoles, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios responde una oración que está en su perfecta voluntad, hermanos. No va a esconder su mano cuando usted ore en esta dirección. Ellos habían hecho una oración sincera, en la dirección correcta, una oración fervorosa. Y Dios les respondió con poder de lo alto. ¡Aleluya! Dios quiere eso para su iglesia. Dios quiere llenar a su iglesia. Quiere dotar con dones a su iglesia. Quiere darle las herramientas espirituales para alcanzar a los perdidos. Pero debemos desearlo. Debemos pedirlo. Debe ser nuestra prioridad de oración cuando usted esté allá en su casa. Junto con las peticiones normales que tenemos como hijos de Dios. Debemos colocar allí en nuestra pirámide de prioridades. Señor, dame valor para predicar tu palabra con poder. Dame valor para predicar tu palabra con poder. Esa es la oración primordial, mis queridos hermanos. Esa es la oración urgente, la petición urgente de la iglesia en este tiempo. Y el Señor yo sé que la va a responder. Si nosotros nos volcamos a Dios cada día, si como iglesia buscamos de Dios su rostro para pedir esta petición, el Señor va a responder. Dios quiere guiarnos a ese punto, hermanos. Seguramente, si nos ponemos, y se lo advierto al tiro, si nos ponemos en esta brecha, se va a levantar oposición. Se va a levantar oposición. Pero como ya vimos, no se preocupe. No se atemorice. Esa oposición va a estar dentro de los planes de Dios. En su soberanía vamos a saber, estamos haciendo lo correcto. Y el Señor va a responder con poder, con una lluvia tardía, con una lluvia que desciende del cielo. El Señor quiere traer una bendición especial para su iglesia en este tiempo. Mientras preparaba este sermón en la semana y oraba al Señor, el Señor trajo una palabra para la iglesia en este tiempo. Que dice así, la escribí. Voy a llenar a aquellos que están dispuestos a ponerse
en la brecha. Los que quieren llevar a cabo la comisión serán llenos. Hay gente que estoy llamando en este momento a servir. No te preocupes de las capacidades que crees que tienes o no tienes. No te preocupes de eso. Yo te llamo y yo te capacitaré. Iglesia, yo te llamo y yo te capacitaré. Yo te daré poder. El Señor está hablando a más de una vida en este momento. El Señor quiere que sea nuestra prioridad pedir por la extensión del reino a través de la predicación de su palabra. Si hoy día has sido convocado por Dios, Dios está convocando en este día. Está convocando a un ejército de guerreros de oración, de guerreros de evangelización. Si Dios te está convocando en este momento, yo voy a pedir que puedas levantar tu mano y puedas pasar aquí. Vamos a orar para que el Señor te llene de poder. Para que el Señor te llene de poder. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Y pasa a este lugar. Pasa a este lugar. Dios va a derramar de su poder.